El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha reinaugurado hoy, 9 de enero, el Museo Gregorio Prieto de Valdepeñas, después de una remodelación que le ha tenido 2 años en obras. El Museo de la Fundación Gregorio Prieto se moderniza y actualiza su contenido, más de 30 años después de que el rey Juan Carlos lo inaugurase, en una histórica visita a la ciudad del vino. Les ofrecemos a continuación el acto inaugural íntegro a cargo de, entre otras autoridades, el presidente castellano-manchego García Paje, el presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, y el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Y acabamos de iniciar 2023, un año con 3 citas electorales, la que nos toca más de cerca, las municipales de mayo próximo. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, mantuvo recientemente un encuentro con medios de toda la provincia en el que hizo balance del año que acabamos de despedir y avanzaba sus planes para este electoral 2023, en el que Martín se postula por 6ª vez para el gobierno de la ciudad. Esto es Conecta con Valdepeñas y les agradecemos que nos acompañen en la próxima hora. Estamos todos sentados bien. Muchas gracias, les quiero dar la bienvenida y agradecerles que estén aquí. Felicitarles el año, por supuesto, ya que estamos ahora todavía a comienzos de él. Agradecer, por supuesto, al presidente de Castilla-La Mancha, a la presidenta de la Fundación, al alcalde de Valdepeñas, consejero y demás autoridades que estéis aquí, a los amigos y admiradores de la obra de Gregorio Prieto, que habéis querido compartir este momento tan especial con nosotros. En esta casa, una casa de arquitectura tradicional que acoge la obra de este manchego moderno e innovador. Decía María Pagés, bailaora y premio nacional de danza, que lo contemporáneo es la tradición en movimiento, algo que define los postulados de la generación del 27, la generación del propio Gregorio Prieto, de García Lorca, de Concha Méndez, de Maruja Mayo, de Rafael Alberti, María Teresa León, Carmen Conde, Vicente Alexandre, Luis Cernuda y un largo etcétera, y también que determina las reformas que hemos realizado aquí, esta contemporaneidad desde la tradición, ¿no? Estas obras que vienen a reafirmar este puente entre la tradición del propio edificio y el Museo Gregorio Prieto, y la obra de Gregorio Prieto, perdón. La remodelación que hoy celebramos, que hoy hemos venido a inaugurar, pretendía, y creo que lo ha logrado, vincular la propia tradición del espacio, como decía, que nos acoge, como este patio de columnas toscanas, con conceptos museísticos propios del siglo XXI. Imprescindible eran las actuaciones pues, de la adaptación de un edificio tan antiguo a las personas de movilidad reducida, pues un ascensor, como iremos viendo en el recorrido, un salvaescaleras, los aseos, panelado de muros por las humedades que un edificio como este, que tiene una cueva bajo nuestros pies, inundada de agua. Además de este capítulo de albañilería en el que se ha rehabilitado también la cueva y el porche y el patio de entrada que da ahora acceso al museo y la bienvenida, también ha sido muy importante los cambios estrictamente museísticos que en este museo hemos abordado en estos 2 años y medio de obras, un poquito más, paralizados temporalmente por la pandemia que hemos sufrido. Aspectos, pues algunos sencillos, como es el cambio del color de las paredes, la iluminación de la obra, junto a la creación de nuevas salas como la generación del 27 que tienen ustedes a la derecha, un espacio biográfico dedicado a Gregorio Prieto o un espacio de audiovisuales dedicado a las nuevas tecnologías, así como espacios temporales que conviven con una organización museística cronológica en varias salas del museo. Esta museización integral de los espacios significa
Pues gracias a una emocional audioguía que hemos creado no solo para el visitante desconocedor de la obra de Gregorio Prieto, sino también gracias al enfoque didáctico que le hemos querido aportar para un público más joven, un público escolar que ha de continuar el camino que nosotros hemos trazado ahora. En este momento quiero mencionar, bajo la mirada de Gregorio Prieto, al patronato que ha apoyado y ha marcado este camino, que a diario pues hemos ido trabajando o colaborando con él, pues Jesús Rubio, Ana Álvarez, mis compañeras Blanca y Manuela, que estarán por ahí, y yo, con mucha ilusión, con muchos proyectos y trabajo, por supuesto, sin olvidar a quienes han colaborado decisivamente en la concepción museística de la que os estaba mencionando, como son María José Salazar y Javier García Luengo. No quiero entretenerme más porque tenemos mucho que contar y quería presentaros a la primera persona que va a hablar tras de mí, que es al alcalde, a Jesús Martín, al que quería agradecer personalmente todo el apoyo que nos has dado para esta inauguración, con ayuda de muy diversa índole. Y aprovecho también para agradecer a Vanessa Irla y a Javier Pérez, que también están siempre pendientes y atentos a nuestras necesidades, y al apoyo que en los 2 últimos años, fruto de un convenio, hemos recibido una pequeña subvención para hacer eventos culturales que si no, no serían posibles. Así que sin más, te paso la palabra, Jesús. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días, Conchita, miembro de la Fundación, querido Emiliano, presidente de Castilla-La Mancha, te agradezco muy mucho, sinceramente, aunque lo he hecho en privado, la deferencia que dispensas a Valdepeñas y obviamente a la Fundación por venir a poner de largo esta nueva reinauguración, que en realidad es una inauguración nueva sobre un espacio al que el director ha aludido y que se debe que Valdepeñas pueda contar con ese patrimonio arquitectónico a la voluntad de la Fundación y en su día de Gregorio Prieto. Me van a permitir que cuente una anécdota para los que no son de Valdepeñas, ¿no? Este tipo de arquitectura entra en La Mancha y puntualmente en la ciudad gracias al vino en el siglo XVII con motivo del descubrimiento en Roma de las ruinas de Pompeyo y Adriana. Se incorpora a través del Mediterráneo un mercado vía Italia-Valencia y los grandes burgueses valencianos ven aquí en Valdepeñas la generación de una industria como la vitivinícola e importaron un tipo de arquitectura que es la que hoy tenemos. En Valdepeñas este es el ejemplo más singular y desde luego mejor mantenido, que es una casa de planta romana. Como ven, es un patio con hipóstila donde daban lugares a las diferentes estancias. Y la casa, a su vez, significa lo que fue el auge de toda la riqueza vitivinícola del 17 hasta mediados del 20, después de la tragedia de la contienda civil, porque en esta casa vivió un hombre de notable memoria que era don Amador, donde se cuenta, y si no es ver, es ben trovato, que la criada, que fue su ama de cría, fue la que terminó cuidando durante toda su vida, ¿no? Y a las 2 de la tarde le decía a don Amador, levántese usted, que no le va a dar tiempo a echarse la siesta. Lo que singularizaba lo que fue esa burguesía un poco ya rendida y que dio lugar a la nueva emergencia, afortunadamente, de los nuevos industriales de Valdepeñas, entre ellos don Félix Solís, al que aquí saludo, que han conseguido mantener el pulso de la ciudad. No me extenderé mucho porque no me corresponde a mí, sino darles las bienvenidas a todos, pero yo tuve la grandeza de conocer a Gregorio Prieto durante muchos años. Es más, junto con aquel momento don Esteban López Vega y don Vicente Nello, yo ayudé a catalogar, hasta donde hicimos una catalogación, que mucho me temo que no fue muy notable, de las más de 5.000 obras que albergan este museo, desde la avenida General Perón a Valdepeñas. Es cierto que la Fundación nació en Argamasilla de Alba, saludo a su alcalde, que también está aquí, gracias a un notable notario, hijo de esta familia que hoy preside, los Noblejas, pero bueno, allí se creó y aquí cayó.
digamos que aquello fue la cuna y estas fueron las bodas, pero a fin de cuentas Gregorio era de Valdepeñas, ¿no? Y desde las primeras pinturas del Paular, con esos colores crema de un impresionismo que difieren mucho del impresionismo francés que hoy podemos ver en el Museo de Orsay, y que a mí me confesó Gregorio que tenía esos colores pasteles porque él descubrió en el Paular el impresionismo a través de las ilustraciones del blanco y negro de ABC, con lo cual esas tintas metidas en el papel de imprenta lo que dejaban eran el brillo del impresionismo laminado por una cortina de agua que fue la que él importó después en su impresionismo singular y que lo ha hecho notable, pasando sin lugar a dudas a la Academia de Roma, donde fue guiado por la batuta de la única mano que tenía entonces Valle-Inclán, que era el director de la escuela, pasando por su aventura griega, a su exilio, si es que tuvo alguno, en el Reino Unido junto con Luis Cernura, hasta que recala en Valdepeñas, y con ello nos ha dejado para herencia la singular pureza de línea en las ilustraciones del Paraíso Perdido de Milton. Gregorio Prieto se podría decir hoy, mirado desde la distancia, que necesita un tiempo, que sin lugar a dudas fue una víctima de sus circunstancias, que diría Ortega y Gasset. Gregorio Prieto es un grande que nació entre otros grandes que se hicieron notar singularmente, a los que no voy a nombrar porque hoy tenemos que rendir a lo que es lo nuestro, que es Gregorio, ¿no? Y sin lugar a dudas fue una víctima de las circunstancias de la Europa compulsa, de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de la terrible contienda civil, que al final termina refugiándose sin lugar a duda en su país, y que no todos han entendido que ese refugio fuera realmente un exilio interior después de abandonar el Reino Unido. Pero de no haber existido Gregorio Prieto, yo creo que singularmente tendríamos que haberlo invitado, porque puede que no tenga la añagaza de fuegos artificiales de otros pintores que hablan catalán, ni a lo mejor tampoco tenía la brutalidad de la pincelada rota de otro pintor andaluz. Pero Gregorio recorrió todas las estancias de la pintura del siglo XX recogiendo la memoria de la mejor pintura del siglo de oro y desde luego plasmó como nadie la luz de la Mancha. Yo estaba aquí cuando el entonces rey, hoy emérito, en aquella esquina, él ya en silla de ruedas, como sabéis ha sido el único pintor que ha entrado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y es la academia la que, como en la metáfora de Mahoma, vino, fue la montaña la que se movió, y entonces aquel monarca le preguntó a Gregorio: Gregorio, ¿por qué hay tan buenos pintores en La Mancha? Y él no dudó, dijo: es la luz, majestad, es la luz. Bueno, yo creo que no ha habido ningún pintor que rescate la luz de La Mancha y la sincronía de una paleta de color que es La Mancha, que es el blanco blanco de una cal en una pared blanca blanca sobre unas rejas negras negras de la que cuelgan unos pimientos rojos rojos. Esos tres colores brutales y antagónicos que conforman un volumen en un universo están aquí junto con esa pureza de línea. Muchas gracias, Conchita, por el esfuerzo que habéis hecho, a los miembros de la Fundación, al presidente por acompañarnos, y desde luego Valdepeñas es muchas cosas, pero sin Gregorio sería menos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jesús, por tus palabras. Ya sabía yo que no tenía que prepararme demasiadas cosas, que ibas a decir cosas más interesantes que yo. Ahora les presento a José Manuel Caballero Serrano, presidente de la Diputación de Ciudad Real, que nos va a decir unas palabras. Muchas gracias, querido director. Y gracias también a Conchita y a la Fundación. Hoy es un día feliz, sin duda, para el mundo del arte, pero de manera particular, alcalde, para Valdepeñas y para la provincia de Ciudad Real, porque incorporamos un nuevo recurso cultural de enorme valor que nos permite también acompañar el reconocimiento a un personaje ilustre que sin duda lo fue para esta tierra y de manera particular para Castilla-La Mancha. Y yo no puedo hacer lo que Jesús, porque incurriría en una frase que siempre recuerdo de un casi coetáneo, era mayor ciertamente de edad, pero se debieron conocer, o al menos coincidieron en el tiempo de Gregorio Prieto, como era el presidente Azaña, que saben ustedes que era un magnífico orador,
y tiene una frase que a mí me parece muy significativa de los que nos dedicamos a la política y tenemos que intervenir en muchos eventos. Y decía Azaña que no le molestaba que alguien político de manera concreta no supiera hablar bien, sino que no supiera de lo que hablaba. Bueno, yo no quiero incurrir, sin duda, en esa crítica que hacía el presidente Azaña, porque verdaderamente yo no soy un experto ni en Gregorio Prieto ni en materia de arte, pero sí tengo muy claro la aportación que supone este museo. Sin duda, la obra de un autor muy prolífico y tanto podríamos decir a quienes lo habéis estudiado, hiperactivo, ¿no? Porque tocaba todos los estilos en el ámbito de la pintura, pero además también la narrativa, la epistolar. En definitiva, la obra que tiene es ingente, que nos recuerda a una época y que a partir de él podemos interpretar prácticamente la realidad del siglo XX, porque tuvo la suerte de vivir 95 años y de, como bien nos recordaba Jesús, tener un conocimiento exacto hasta casi de manera personal de todos los grandes acontecimientos surgidos en el siglo XX, como fueron fundamentalmente, que marcaron la vida de tantos hombres y mujeres como fueron fundamentalmente las guerras. A mí lo que me importa sobre todo es el recurso en sí mismo que supone esta reinauguración del museo y esta restauración del espacio y reconfiguración de lo que es la obra. Creo que es una aportación singular y un atractivo que va más allá de lo estrictamente cultural para entendidos, sino que también puede convertirse en un elemento de interés turístico. Y eso es lo que tiene importancia e interés en estos momentos para la Diputación y por lo que queremos agradeceros la inversión que habéis hecho y el compromiso que tenéis desde la Fundación con la obra de Gregorio. Porque tendríamos que buscar una fórmula que permita que sin duda sea un atractivo para que gentes de otros territorios, de otras comunidades, admiradores de la obra y en general de lo que significa la generación del 27 puedan visitar Valdepeñas y el museo, pero también sería importante que fuéramos capaces de acercar a los escolares, a los más jóvenes, a los niños y niñas, luego de nuestra provincia, pero de toda Castilla-La Mancha, para conocer el museo, la obra y la vida, que es, en el caso de Gregorio Prieto, tan importante como la obra para interpretar el siglo XX, todos sus condicionantes, todas sus realidades, sus acontecimientos y, por supuesto, hasta la personalidad en sí mismo compleja del propio Gregorio Prieto, ¿no? En este sentido, por tanto, me brindo como responsable de la institución provincial, de la Diputación, para que busquemos una fórmula de colaboración a través de las diversas actividades que tenemos, que nos permiten mover todos los años más de 10.000 escolares por toda la provincia para que puedan conocer la realidad de la naturaleza, del patrimonio, de la historia y, en este caso, de la cultura. Por tanto, estaríamos encantados de poder incorporar este museo dentro de la oferta que hacemos a todos los escolares, que, como digo, permite por cientos, por miles, que cada año los niños de nuestra provincia y también los estudiantes de bachillerato, en número similar también, de manera que son al final 20.000 los jóvenes y niños estudiantes de la provincia que tienen la oportunidad de conocer su tierra, conocer su historia, conocer su patrimonio y, sin duda, dentro de lo que significa la tierra, la historia y el patrimonio, está este museo y la obra de un personaje ilustre, que ya lo es, que lo ha sido siempre, pero que con el museo se pone más en evidencia, como es Gregorio Prieto. De manera que, nada más, muchas gracias, enhorabuena por esta reinauguración, por esta rehabilitación del espacio y os deseo mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Te tomamos la palabra. Hemos escuchado atentamente. Creo que hay cámaras que lo han grabado. Vale, ahora sacamos el bolígrafo. A continuación le doy la palabra a Rosa Ana Rodríguez Pérez, la consejera de Cultura, Deporte, Educación, Cultura y Deporte, perdón, que siempre me equivoco en el orden. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas y muchísimas gracias, Raúl, presidente de Castilla-La Mancha, queridísimo alcalde Jesús, presidente de la Diputación, delegada del Gobierno, presidenta de la Fundación, director del museo y todas aquellas personas que estáis aquí hoy acompañándonos en este día, que creo que es un día importante, no solamente para Valdepeñas, sino también para Castilla-La Mancha y, por supuesto, también yo creo que para todo el orbe nacional, porque tener aquí este museo es para nosotros, evidentemente,
un orgullo, pero sobre todo representa eso que creo que Gregorio Prieto tenía muy imbuido, y era ese sentido de buscar la modernidad sobre la base de la tradición, sin olvidar la esencia de lo que somos y de dónde venimos. Y este edificio en sí mismo es ya un emblema de lo que significa esa máxima, ¿no?, que tenía él, o una de sus máximas que tenía, esa búsqueda permanente y esa renovación continua que buscaba en las artes plásticas y en todo aquello que tenía que ver con la cultura, y que hoy vemos plasmado en este edificio con esta gran remodelación. Yo creo que es un éxito, y además es un día también para agradeceros en primer lugar el esfuerzo, porque habéis hecho posible que un museo como este, un museo nuevo, un museo del siglo XXI, tenga esa mirada diferente, una mirada de modernidad, una mirada que habla de no solamente de los cambios que hay que hacer en materia de energía, que nos lo ha explicado muy bien Raúl, con todo lo que supone, ¿no?, la renovación y el ser muy eficientes, sino sobre todo ese otro discurso museológico, ese discurso que tienen que tener ahora los museos, y que debe de ser, desde el punto de vista didáctico, que tenga un discurso ameno, un discurso que llegue a un público nuevo, a un público completamente novedoso. Y por eso es de agradecer que tengáis esta visión, que creo que es una visión coherente con los mundos, o con el mundo en el que vivimos. Pero no es una tarea fácil. No es una tarea fácil si pensamos en toda la documentación que tenéis, en todos los archivos y en todos los materiales con los que contabais. Hacer esa selección de todas las obras realmente es dificilísimo, y este museo creo que plasma, ¿no?, esa selección en más de 5.000 piezas que tenéis. Hacer una selección para que se ubiquen en un entorno como este es una tarea muy compleja. Pero sobre todo lo que resulta mucho más complejo es poder concitar 95 años de la vida de un artista en un espacio, finalmente un edificio, que es un elemento que se constriñe en sí mismo, ¿no? Pero yo creo que ese esfuerzo merece la pena, aunque es muy difícil, porque lo que habéis conseguido, yo creo, en este museo no solamente es plasmar o poner en valor la obra de Gregorio Prieto, sino también hablar de esa historia de nuestras artes, ¿no?, de ese paso, de ese mundo que, aunque en pleno siglo XX fue un mundo muy convulso, lleno de guerras, de conflictos, pero sí que es verdad que en esos momentos de revolución y de crispación es cuando surgen quizás los mejores baluartes culturales, ¿no?, en la vida de las sociedades. Y eso es lo que vivió Gregorio Prieto, y eso que vivió además con una intensidad asombrosa, y no solamente limitándose a la vida de su propio entorno, sino saliendo fuera a conocer lo que había fuera en la realidad europea. Recorrió muchos países europeos, muchos de ellos para precisamente nutrirse de toda esa esencia cultural que tenían los tiempos, y después lo transformó en su realidad pictórica, también en su realidad escrita, porque escribió numerosas epístolas y muchos documentos que creo que son también muy importantes, y lo supo transformar también acorde con los tiempos. Por eso este museo no solamente es la figura de él, sino de todos los países que recorrió, de todas esas vivencias que convivieron con él, y por supuesto de todos aquellos coetáneos que lucharon por él, con él o junto a él, para conseguir esa esencia en el mundo de las artes. Por eso este museo es importante, y por eso también creo que lo convierten casi en el museo privado más importante de la región. Y eso hay que decidir, o hay que deciros definitivamente, que es gracias a vosotros, gracias a vuestro esfuerzo y gracias a vuestro empeño. Pero en lo que compete a Castilla-La Mancha, yo creo que hay que decir que Gregorio Prieto lo que hizo con Castilla-La Mancha fue una expresión estética total. Convirtió el paisaje, los campos, la luz, el color
en una realidad porque le interesó y porque lo supo hacer arte. Y eso es algo que los castellano-manchegos y las castellano-manchegas no podemos olvidar y hoy también tenemos que reconocer. Para nosotros, para el Gobierno regional, el paisaje cultural es importante. De hecho, es tan importante que dentro de esta misma provincia nosotros declararemos bien de interés cultural el puerto de Calatrava, que es un espacio por el que también un paisaje cultural importantísimo, con numerosos testimonios arqueológicos y numerosos BIC, y que desde luego ha sido también ese tránsito entre la meseta y la cuenca del Guadalquivir. Y creo que Gregorio Prieto supo apreciar ese paisaje cultural, quizá con una visión de futuro que no se tenía en ese momento y que ahora sí que tenemos y que ahora tenemos que reconocer y que tenemos que preservar. Y yo simplemente quiero terminar mis palabras con unas palabras que no son mías, pero me parecen muy importantes. Hay un filósofo y divulgador que se llama George Wagenberg, que dice que un museo es un espacio de encuentro para la inspiración. Y yo creo que este espacio es precisamente la inspiración para numerosas actividades. Será la inspiración de muchas generaciones, será la inspiración para el reconocimiento, será la inspiración para crecer y también será la inspiración para crear y para creer. Así que muchísimas gracias. Nosotros sí que creemos en él. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras, por poner la figura de Gregorio en un lugar que creo que se merece en Castilla-La Mancha y en España, y en poner en valor en realidad toda la cultura de esta comunidad, que es mucha y que creo que no tiene, que debe ser comunicada de otra manera para que sea conocida en toda España. A continuación va a hablar la presidenta del patronato de la Fundación Gregorio Prieto, María Concepción García Noblejas, que conoció personalmente a Gregorio, fue amigo, asesora, y que gracias a ella pues estamos donde estamos. Me enseñó muchísimas cosas que me han servido para la vida y desde luego yo no tengo estudios de historia del arte y me ha valido para eso directamente de Gregorio. Entonces, todo mi agradecimiento para él. Yo tengo mi guión porque no quiero dejarme nada ni a nadie. Es muy importante para la Fundación y espero que para ustedes. Buenos días a todos. Señores, señoras, presidente y autoridades de la Junta de Castilla-La Mancha, presidente de la Diputación Provincial, subdirectora de Museos Estatales del Ministerio de Cultura, alcalde, concejales, concejalas del Ayuntamiento de Valdepeñas, representantes de los partidos políticos, de otras empresas, de los museos de Castilla-La Mancha, amigos y seguidores de Gregorio Prieto y de esta fundación. Bienvenidos todos. Es en febrero de 1990 cuando se inaugura por el rey Juan Carlos la primera etapa de este museo. Desde esa fecha, esta es la primera visita de las instituciones y del presidente de Castilla-La Mancha. Esto no es ningún reproche. Contamos con una ventaja, y es que para Gregorio Prieto el arte es sinónimo de eternidad. Por tanto, el tiempo no cuenta. Lo que cuenta es que han venido hoy para la apertura de un avanzado museo para nuestro fundador. Ha venido la principal y mayoritaria representación, y eso es lo que cuenta. Todo el contenido de este museo es la vida y la obra de Gregorio Prieto, trabajador infatigable de la cultura, y ese es su mérito. Pero la numerosa obra y la diversidad en la obra solo ha sido posible ordenarla con los conocimientos y el trabajo de María José Salazar, de Raúl Luis García, de Javier, de Jesús Rubio, un buen equipo, apoyados por la eficacia y la voluntad de Manuela Martín
de Carmen y de Blanca Santos. A todos ellos la Fundación está agradecido porque han puesto lo mejor cada uno de sí mismos y para Gregorio Prieto. Sinceramente, nuestro agradecimiento. Quiero y debo resaltar la generosidad de Gregorio Prieto para con su tierra, Valdepeñas y Castilla-La Mancha. Él ya tenía organizado un proyecto para su museo en Madrid y cambió el criterio y trajo el museo a Valdepeñas. Quizás puso sus sentimientos por encima de una gran ilusión. Y Gregorio Prieto era un hombre sabio. Por lo tanto, tenemos que concluir que el museo está donde debe estar. No en vano, Castilla-La Mancha, durante el siglo XX, destaca y mucho por famosos creadores, desde pintores hasta directores de cine. Permítanme algo personal. Voy a nombrar solo a dos con los que soy muy cercana desde mi infancia y mi juventud: Gregorio Prieto y Manuel Piña. Y termino, señor presidente, e instituciones. Termino apelando en reciprocidad con Gregorio Prieto a su generosidad y a su benevolencia. Sabemos que tienen unas necesidades de los ciudadanos que cubrir, pero necesitamos y pedimos su ayuda. Somos una fundación privada y pequeña, pero adherida a la cultura, algo muy grande, porque la cultura es todo junto y para todos: entretenimiento, conocimiento y tolerancia. Un reto grande. La Fundación Gregorio Prieto va a seguir en esto y creo que acompañados por ustedes será mejor. También creo que Jesús Martín y Vanessa, alcalde y concejala de Valdepeñas, estarán de acuerdo conmigo en que la subvención que nos da este ayuntamiento supera con creces todas las expectativas en favor de los ciudadanos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, María Concepción, por tus palabras emotivas y sinceras y por hacer peticiones que yo no me atrevo a hacer. Y nada, para cerrar este acto interviene nuestro invitado Emiliano García Paje Sánchez, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, querido director. Gracias y enhorabuena. A ti y al equipo que te acompaña. A todos nos ha tocado sobrellevar una situación y combatir, de hecho, una situación tan dramática, tan dura como fue la pandemia. Y hay gente que probablemente a lo largo de la pandemia ha desaprovechado el tiempo. Quizás nadie, porque realmente simplemente cuidarse ya era un objetivo. Pero coincido con algo que comentaba con Conchita antes cuando hablábamos, ¿no?, en la entrada. El tiempo de la pandemia ha hecho, no sé si ha sido común, pero a vosotros os ha pasado y a nosotros también, ha hecho que muchos de los proyectos que estaban en ciernes, ese tiempo se ha aprovechado para reconsiderarlo y ninguno de los proyectos que teníamos en marcha, de iniciativa pública o de iniciativa privada. Incluso tengo que decir como presidente que me siento muy contento de grandes iniciativas empresariales. Grandes, estando aquí Félix Solís, es muy complicado decirlo, porque grandes son los de aquí. Pero de importante envergadura empresarial, ninguno, ni uno solo, se nos ha caído a lo largo de la pandemia. Al contrario,
incluso después de la pandemia, que estamos en una plena crisis de las clásicas, porque estas no son de virus, son de las clásicas, siempre ha habido guerras, me gustaría poder decir que dejará de haberlas, pero la realidad es que la que estamos viviendo hoy es una crisis clara y evidente, provocada y deliberadamente movida por razones de interés muy espurio para nosotros. Que padeceremos, porque en el fondo Occidente ha decidido combatir, veremos si eso sigue así, pero combatir por la vía económica y obviamente pues lo vamos a pagar. También lo pagaríamos si decidiéramos intervenir directamente de forma militar, porque tendríamos las dos consecuencias. Pero dicho esto, agradezco mucho el trabajo de la Fundación y por eso tenía muchísimo interés hoy, no solo en estar como presidente, sino en poder decir aquí que vengo en representación del jefe del Estado. Hay muchísima gente que no sabe, que no entiende, que en los presidentes autonómicos, en la Constitución del 78, tenemos la representación, la alta representación del Estado, la ordinaria. Y en el momento en que empezamos a plantear la inauguración, la reinauguración, la readaptación, inauguración propiamente por la dimensión del proyecto, estuvimos planteando la posibilidad de que nos acompañaran Su Majestad de los Reyes. Y en su nombre quiero darles la enhorabuena, así me lo pidieron. ¿Por qué? Porque realmente ostentamos la representación ordinaria del Estado, eso nos lleva a no ser indiferentes a lo que pasa en el conjunto. Cree la gente que a lo mejor tenemos que estar callados o de espaldas cuando lo que se decide en unos sitios no nos afecta, nos afecta de manera muy global. Esa representación que nosotros aquí llevamos de una manera pulcra, identificada con nuestro ordenamiento y con las leyes. Lo más grave de lo que ha podido pasar en este país a lo largo de los últimos años es que los mismos que tenían la misma condición que yo, es decir, el mismo estatus y la misma representación del Estado, lo han utilizado para subvertir el Estado. Pero no pasa en La Mancha. La Mancha, además de esos cielos y de esa luz extraordinaria y de esa sabiduría que efectivamente desde cineastas hasta Cervantes e incluso tus ojos, Conchi, demuestran esa luz, ha tenido un fiel reflejo y sobre todo un muy buen acompañamiento en algunos sitios, particularmente Valdepeñas. Miren, en la región todos hacemos planteamientos y proyectos de índole cultural, pero hay dos ciudades muy específicas que han decidido tener en su perfil público, en su perfil como localidad muy acendrada, de una manera muy identificada, la cultura, colocándola en un primer plano. Una es Valdepeñas y otra es Cuenca. Es la realidad. Los dos son ciudades que han querido incorporar a su ADN social, político, cuestiones que no se discutan. Y le han dado un perfil, en este caso, extraordinariamente relevante. Ni que decir tiene que estos últimos años han sido más fructíferos que ninguno, porque simple y llanamente la personalidad, la envergadura intelectual de su alcalde lo ha hecho posible. Lo digo sabiendo que lo único malo es que somos amigos y, por tanto, puede quitar valor a lo que digo, pero creo que lo puede compartir todo Valdepeñas. No se trata de decir en público que la cultura es importante, o la educación o la formación, en un concepto amplio de cultivar las almas. Se trata de hacerlo y de proyectar. No se crea la Fundación que es lo único que voy a hablar hoy aquí, que ya el alcalde me ha tenido una hora de interrogatorio previo y además, abondando en esta tesis de darle mucha importancia a la educación, ya hemos cerrado un compromiso importante para trasladar en los próximos años la escuela de idiomas a la parte que está para usarse en la UNED. De manera lo que será un complejo cultural formativo verdaderamente extraordinario. Eso es algo que firmaremos en protocolo, querido alcalde, a la vuelta de muy pocas semanas y que será una realidad, esperamos, a partir del año que viene. Sinceramente, que Valdepeñas lleva muy a gala la promoción cultural, pero sobre todo lo hace desde un planteamiento de raíces. Hay artistas en el mundo enormemente potentes, muy buenos y reconocidos,
reconocidos universalmente, pero no reconocidos en su tierra. Porque además hay artistas que no han reconocido a su tierra. Aquí celebramos hoy muchas cosas, ¿eh? Celebramos no solo la cultura en mayúsculas que representaba Prieto, sino que no ha renegado, al contrario, ha presumido de sus raíces. Comprenderán que este es el discurso que le corresponde al presidente de la raíz de esta tierra. Y no lo hacen todos, ¿eh? No lo hacen todos. Incluso podemos tener el caso de algunos que evitan decir que han nacido aquí. No es el caso. Y lo pongo muy de manifiesto porque, además de hablar de la cultura en mayúsculas, hablamos de esa elección que efectivamente hace el pintor y que hace la Fundación, de trasladar aquí un museo que en principio estaba llamado a quien casi englobaba todo, que es Madrid, y además en un sitio verdaderamente singular y espectacular. Obviamente, tiene mucho valor, porque es la última obra de Prieto, ¿no? La última representación artística, es decir, bueno, todo esto tiene sentido porque yo lo he vivido desde niño y lo he mamado, si me permiten la expresión, desde crío. Luego hay muchos artistas en el mundo y mucho productor cultural que tiene su obra muy desordenada, incluso muy perdida. Aquí hoy celebramos también lo contrario. El hecho de que una organización, una fundación, no os preocupéis, evidentemente en lo que sea posible vamos a colaborar, nos interesa a todos, esto está por encima de cualquier división política o administrativa y más, desde luego mucho más ideológica. Pero no todo el mundo tiene el esfuerzo de recapitulación, de estudio y de catalogación que tiene la Fundación. Aquí tiene valor su obra, tienen valor las cartas, tienen valores muchísimos documentos que son la envidia para muchos estudiosos en el mundo. De manera que sí, celebramos eso también. Y celebramos, por consiguiente, el hecho de que además estamos hablando de algo que en La Mancha nos tiene que evitar, nos tiene que llevar a que cada vez haya menos gente con complejos, y menos aún con complejos culturales. Una parte sustancial de nuestra forma de ser, de la forma de ser de aparte de España, entendiendo que en España hay muchas formas de ser, en realidad solo hay una forma de estar, que es la que dice la Constitución, de ser las que quieras. Es más, cada uno es un mundo, cada persona, pero de estar hay una, no hay más. Esa es la realidad. Pero la forma de ser de La Mancha marca una personalidad y una identidad que incluso les voy a decir, en la propia región, que no deja de ser un invento del 78, hoy celebramos 40 años de Constitución, pero el hecho en sí, imagínense ustedes, de poner Castilla-La Mancha, es una cosa rarísima. El guión es muy complicado de explicar, es muy complicado de explicar. Ya nos damos cuenta que es mejor el guión que la I, porque cuando pones Castilla y otra cosa, tienden luego a buscar diferencias e incluso a la separación. El guión une. Pero bueno, a lo que voy. Ha habido momentos e incluso movimientos culturales en esta tierra que, considerándose solo Castilla, renegaban de lo que era La Mancha. Estoy empezando el año muy fuerte, hay que reconocerlo. Y esto es algo que entre todos hemos terminado acomodando muy bien. Hoy, en cualquier rincón de esta tierra, se entiende bien que solo en La Mancha hubiera escrito Cervantes el Quijote. Que uno no se imagina los sabios consejos de Sancho o del propio Quijote en Finisterre o en el Languedoc-Roussillon. Es La Mancha. La Mancha tiene una sabiduría profunda que también llevamos a través de nuestros productos y de demás elementos y que realmente me hace sentirme muy, muy contento y muy orgulloso. Y más de empezar el año con un acto cultural de esta envergadura. En realidad, solamente el hecho de que todavía estamos con diligencias
con diligencias científicas y técnicas y policiales. Dramáticamente podíamos haber estado empezando el año, vamos a ver cómo acaban estos días las pesquisas policiales, teniendo que volver a condenar y a recriminar un acto de violencia machista en esta provincia, precisamente, en Piedrabuena. Esto nos tendría que hacer pensar que el que se celebre las campanadas el 31 de mayo, el 31 de, perdón, ¿qué estaré yo pensando? El 31 de diciembre, el que se haya campanadas no significa que cambien las cosas. Tuvimos un mes negro en violencia sexista, machista, y estamos empezando el año como lo dejamos. Y esto nos tiene que servir para la reflexión a todos, porque tiene mucho que ver, lo digo en serio, con un aspecto ambiental. Muchas de las cosas que pasan en la vida es porque se nos están yendo de madre aspectos de motivación y de conexión social, a veces a través incluso de las redes sociales, que son las organizadoras de todo lo que ha pasado en Brasilia ayer. No digo las redes en sí mismos, sino quien hace mal uso de ellas, ¿no? El ambiente cultural en el que educamos a nuestros hijos tiene mucho que ver. La música, la cultura, los valores, los principios de entendimiento. Y esto no se puede ningunear, Y todo fenómeno de abuso, todo fenómeno de violencia, cualquiera, tiene que tener condena y tiene que tener reprobación. En todos los sentidos, desde el abuso de un hombre a una mujer porque se considera por encima, y eso puede ser en verbal o puede ser de otra manera. Me gustaría, sinceramente, que este año 23 supusiera un gran consenso en España para que realmente pongamos pie en pared ante este problema. Y que no permitamos a aquellos que además lo relativizan, porque de verdad, créanme, que cada uno de nosotros tenemos hijos a los que queremos educar de una manera muy clara en principios de convivencia y de tolerancia. La cultura representa fundamentalmente eso. Siempre ha habido cultura también, incluso en las dictaduras, y ha habido cultura y gente que se reconsidera y que se considera muy de vanguardia, incluso en los regímenes más autoritarios del planeta. Y esa apropiación de los regímenes y de la política, de la cultura, es nefasta. Está bien estando en la sociedad y los demás ayudando, que es para lo que tenemos que estar. Amparando, protegiendo y además también favoreciendo la diversidad. Pero la realidad es que tenemos que condenar y mucho. Ojalá, vamos a intentar en estas próximas semanas proponernos que si hay algún tipo de reflexión que hacer, por ejemplo, en la aplicación de la legislación que se está llevando en España en relación con el abuso del hombre a la mujer, del abuso machista, si hay algún error, ya que estamos de acuerdo en el fondo, ya que compartimos las intenciones, si hay alguna cosa que mejorar, que la podamos hacer. Es la intención con la que este Gobierno quiere empezar el año, de forma constructiva, entendiendo que la educación que damos a nuestros hijos y la cultura van de la mano. Este año 22 que acabamos, hemos acabado con un 40% más de visitas a nuestros museos. ¿Tiene que ver el hecho realmente de que lo hiciéramos gratuito? Puede ser. En todo caso, tampoco era significativo, porque los precios no son caros, nunca, cuando son de la Administración. Pero tiene que ver el hecho de estimularlo, de decir, oiga, nos interesan que sean visitados. Y un 28% más también en el 2022 han visitado nuestros recintos ecológicos, nuestro patrimonio natural, lo cual también pone de manifiesto una esperanza importante en un mundo donde a veces la incomprensión y la radicalidad se abre paso. A Gregorio Prieto le costó vivir en una época de convulsiones. Y seguramente hay gente que dice unas cosas y otras, da igual. Fue fiel a sí mismo. Y lo fue a su tierra. Y lo fue a lo que ha aprendido. Y tuvo que mantenerse en un rumbo en momentos en donde a lo mejor cambiar de rumbo era lo que te hacía sobrevivir. De manera que ese rumbo que mantuvo y que hoy lo mantengáis la Fundación es lo que me lleva a estar profundamente orgulloso. Agradecido, sinceramente, y a que entendamos que la cultura, la educación, la formación, en todos sus extremos, también en nuestras aulas, nos acompaña la consejera de Educación, el lunes que viene, dentro de una semana, y esto lo pagamos entre todos, obviamente, vamos a
a incorporar 800 nuevos profesores, docentes al sistema educativo para reforzar el trabajo de la enorme plantilla que ya tenemos, de la buena plantilla que ya tenemos. Bueno, en el fondo estamos trabajando en la misma dirección. Cultura, formación, educación, no solo para encontrar trabajo, sino porque en sí mismo la cultura, la educación y la formación es necesaria para considerarnos a nosotros mismos seres humanos. Esa es la concepción con la que lo abordamos y con la que queremos de verdad brindar en el día de hoy. Obviamente con un buen solís, sin duda de ningún tipo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por poner en valor la educación, que sirve para fomentar la cultura y para proyectarla a toda la sociedad. Doy por cerrado este acto. Vamos a dar un paseo por el museo. Invito a todas las personas que estáis a despejar la sala. Podéis visitar el museo también, porque aquí se celebrará pues, en 30 minutos, 40 minutos, lo que tardemos en la visita, un cóctel y para disfrutar. Gracias. Bueno, en primer lugar deciros que, bueno, como no tengo que vender ninguna moto aquí, o a lo mejor sí, el hecho de que hayamos recuperado la comida de Navidad o el desayuno en su momento no es porque haya elecciones y me vuelva a presentar, es porque, como sabéis, el tema de la pandemia y todo esto pues nos ha dejado a todos en un stand-by que estamos intentando recuperar, ¿no? Bueno, yo, ¿qué queréis que os diga? Estoy mejor a las preguntas, os voy a decir hasta la verdad, y donde no se puede decir la verdad, diré que, como decía Pujol, hoy no toca, ¿no? Así es que no os cortéis, que no os cortáis en lo que queráis preguntaros, las interrogaciones que tengáis, ¿no? Os voy a hacer un pequeño llamamiento, que ya sé que luego después vosotros vivís de la publicidad, que es lógico, y que sin caer en el sensacionalismo vais buscando la noticia incluso allí donde no la hay. Pero me gustaría, hasta donde pudierais, dentro de la deontología del periodismo, que no cojáis a vuela pluma noticias como la que se dio del supuesto, bueno, el supuesto no, del violador que andaba por aquí poco menos que andando por la calle, y la lancéis sin más. Primero, porque estamos generando una alarma que no es verdad. Segundo, si eso fuera verdad, que a lo mejor hubiera podido ser, yo lo que os pediría es que antes de lanzar la noticia y después preguntar, contrastarais. Primero, porque una organización que creo que nos merece todo el respeto, como son los trinitarios, que están haciendo una labor humanitaria, que ya sé que esto es muy complicado, ¿me entiendes? Pero, en fin, ellos están haciendo la labor de aquello en lo que creen, pues de alguna manera, de manera colateral y en diferido, que diría la señora Cospedal, pues en el fondo, más allá del daño político que piense la oposición que le puede hacer al gobierno, a quien estamos cargándonos es a una serie de personas que seguramente este mundo necesita y que lo hacen un poco mejor, porque se están encargando de aquellos a los que el sistema de alguna manera o no sabe o no puede o no tiene capacidad de recuperar. Entonces, por el daño colateral que lanzamos a estas personas, yo os pediría que fuerais prudentes y que contrastarais las noticias antes, ¿no? Sabéis que el Partido Popular ha lanzado una serie de esta parte del libelo, o como lo llamamos, periódico, no sé cómo hay que llamar a esto, ¿no? Bueno, como todos los que estáis aquí, que esto no es Nueva York, me conocéis a mí y conocéis al conjunto de la corporación, pues eso está plagado de mentiras, ¿no? Y además de mentiras intencionadas, porque a mí que digan que he ganado 1,5 millones de euros en no sé cuánto tiempo, pues bueno, si fuera verdad, pero es que claro, mi sueldo está publicado en el Boletín Oficial del Estado, en la página web del Ayuntamiento. Creo que soy el único alcalde, el único, no lo digo como mérito, ¿no? ni comparación de agravio, que publica todos los años su declaración de la renta
y que por lo tanto en mis datos fiscales es tan fácil como llegar y comprobarlos y sumar, bueno, pues aquí no sé de dónde hayan sacado las cifras, es que la han sacado de algún lado. Y eso a mí, a título personal, me ha generado no pocos problemas, porque cuando estaba casado hacía también pública la declaración de mi expareja, de mi exmarino, y no le gustaba nada, y tenía toda la razón del mundo, no tenía por qué el pueblo saber cuánto gana o no gana el marino, ¿no? Pero bueno, yo que he intentado o lo he pretendido lo más transparente posible, bueno, pues el pago es esta historia en la que se ha metido el Partido Popular, que en el caso de Valdepeñas ya ha perdido los papeles de todas, y al margen de que vendrán noticias posteriores sobre eso, porque no nos vamos a quedar quietos, vamos a ver qué recorrido tiene, pero cada cosa a su tiempo. A mí lo único que realmente me ha molestado es que, como sabéis algunos de los que estáis aquí, yo cuando salí en la portada del Mundo tuve durante 6 meses protección de escolta, porque me avisaron que eran los tiempos últimos de ETA y que ya lo que buscaban era la notoriedad, y esto lo digo ahora 10 años o 15 después, con lo cual durante 6 meses yo viví con 2 guardaespaldas donde tenía que avisarme a qué hora salía, dónde entraba, cuando iba a Madrid se subían conmigo en el tren, tenía que decir qué billete y qué vagón, porque allí aparecían 2 señores que yo ya terminé de identificarlos porque eran más o menos los mismos. Luego tuvimos un problema con una esquizofrénica aquí, en el que en un acto público dijo las barbaridades que dijo, y luego otra que también trabajaba en Valcentro, que la muchacha después, cada vez que me ve se pone a llorar y me abraza, porque con un cuchillo de carnicero me atacó por detrás y no me lo clavó porque estaba al quite alguien, o el del penalti, cuando otra señora, que también es que esto de las personas enfermas, bueno, digo todo esto porque yo he vivido sin miedo y sigo sin miedo, pero me hace muy poca gracia que se haga una fotografía de mi casa, porque cualquier loco ahora ya sabe dónde estoy. Entonces me parece que ha pasado ya, ha traspasado todo lo, o sea, a mí que diga que gano no sé cuánto, que, bueno, a mí todo eso a estas alturas, pero eso sí, que ponga en riesgo mi seguridad, pues me molesta. Y la pone en el sentido en el que, bueno, Valdepeñas no es tan grande y darse una vuelta por el campo. La casa tiene un diseño peculiar, que me lo he hecho yo, por cierto, ahora os contaré una anécdota, y por lo tanto no es una casa de campo que uno llegue y dice, ¿es esta o era? No, es que nada más verlo y dice, ah, coño, aquí está el alcalde. Entonces, bueno, vamos a ver qué recorrido tiene eso, donde lo te vamos a llevar, pero me ha hecho muy poca gracia. Digo todo esto no como lamento, en la parte que afecte también a cada uno de los compañeros, ¿no? O sea que aquí Sergio, por ser el marido de Vanessa, pone esculturas, cuando las esculturas llevan puestas 10 años y Vanessa no era ni, no sé ni siquiera si estaba aquí todavía, ¿no? O que Paco, desde su despacho, esté haciendo negocios inmobiliarios que pasa al ayuntamiento, en fin, todas estas barbaridades. Yo os agradezco la prudencia que habéis tenido en no haceros ecos de esas manifestaciones, pero esto no va a parar aquí. De aquí a elecciones está visto que en los niveles en los que se está poniendo la política, que hemos perdido todos, y solo es el que pueda, cualquier valor deontológico. O sea, la gente no piensa que hay hijos y padres que ven esas barbaridades y dicen, ¿y esto será verdad si está publicado? Bueno, pues yo lo que os pediría que, como va a haber más de estas por todas las partes, incluir a lo mejor el que está hablando, aunque ya he aprendido a que se gana más con el silencio que con el sabrusto, pues que por lo menos nos deis la oportunidad de contrastar. Oye, esto que tenéis que decir a esto, y puede que no digamos nada, pero que la noticia se recoja, que el medio lo ha hecho. Por lo demás, hoy hemos tenido los datos de paro, Valdepeñas va muy bien, y digo muy bien porque se va bien cuando se va como el de al lado, pero con los datos comparativos, lo de si me miro no me gusto, pero si me comparo, bueno, pues aquí comparando nos vamos muy bien. Hay cosas que están muy ralentizadas por las circunstancias sobrevenidas de la pandemia, como el proyecto de Spageller, o como por ejemplo los nuevos espacios que van a tener que pasar como remanente a los presupuestos,
haber conseguido, que el Ayuntamiento haya conseguido 3 espacios públicos en una ciudad tan, digamos, compleja y estructurada como es en la calle 6 de Junio, haber conseguido lo que será en su día, aunque no lo haré yo, porque eso lleva despacio, no lo haré yo por el tiempo, ¿no? Pero donde estaba Correos, habernos hecho de ese suelo que se va a convertir en, de acuerdo al plan de ordenación municipal, y ahora que tenemos el suelo en titularidad pública, pues ya está hecho, ¿no? Una nueva plaza como la calle Constitución, va a ser una plaza de 6.800 metros, que es una barbaridad. Haber conseguido un acuerdo con los propietarios, en este caso de la inmobiliaria, que es la dueña del suelo, de haber sacado el espacio que se dibujó, que era impensable cuando estaba el 6 de junio, enfrente de la UNED me refiero, pero que ahora vamos a sacar ahí un espacio público de recreo en una ciudad, en una zona tan colmatada como esa, y que no lo hemos podido ejecutar por motivos que ahora os diré, o que hayamos conseguido el mismo acuerdo de abrir la calle Buen Suceso desde el canal, quitando el tráfico por la puerta del colegio de Lorenzo Medina y ampliar el patio, que lo tienen muy estrangulado, y que hayamos intentado en 3 ocasiones ya adjudicar la última fase que queda de alargamiento del canal, que son 50-60 metros para en la rotonda que hay en la calle Norte, de acuerdo al nuevo lenguaje que hemos hecho y que ha quedado desierto, porque no hay obra pública que no saque esta administración y cualquier administración que no se quede desierta debido a la inflación. Nosotros como administración tenemos que utilizar la tabla de precios que utiliza el Colegio Oficial de Arquitectos, pero cuando llegas a sacarlo a concurso, pues resulta que se queda desierta, pues la gente tiene miedo de que ese precio se evalúe. No es un caso de Valdepeñas, es toda la obra pública en general, con lo cual, bueno, cosas que podríamos haber perfilado perfectamente este año, como son esos espacios públicos, el alargamiento de canal, o haber conseguido, ahora que está muy visitado el Museo de Arte Contemporáneo, y que devino en la calle Real, cuando vienen colegios, es verdad que cortamos el tráfico y no tiene mucha seguridad. Haber conseguido el suelo, por cierto, con un acuerdo con la Fundación Maroto, que depende de los trinitarios, para darle al museo una entrada y una salida sin ningún riesgo que interrumpa el tráfico, y que además se va a quedar una pequeña plazoleta chiquitita, que además hay gente que vive ahí al lado, la calle Pintor Mendoza Mayor, donde se va a poder bajar. Pues la obra lleva adjudicada 9 meses y aquí estamos. Piden prórroga por la variación de precios, así que son proyectos que obviamente se verán, pero dudo que lleguen a las elecciones, aunque en mi caso dudo que necesitemos eso para generar la credibilidad que un votante puede tener en aquel en el que deposita el voto, ¿no? Hemos hecho una revolución dentro de la administración local, que eso pasa desapercibido al gran ciudadano o al ciudadano de a pie, porque es normal, pero como sabéis, durante 3 años hemos estado trabajando con una empresa haciendo una relación, la RPT del ayuntamiento, de acuerdo a los servicios que el ayuntamiento presenta, cuáles serían los recursos humanos que necesita para presentarlos óptimamente, ¿no? Y acabar con la precariedad de empleo. Hace 3 años pusimos en marcha la consolidación de 40 puestos de trabajo, que fue la oferta pública más grande que yo reconozca o que recuerde que en Valdepeñas se haya dado, con la ley que bien hecha, aunque soy crítico con ella porque no ha caído en la letra pequeña de la estabilización para acabar con la precariedad de los contratos repetidos. Hemos incorporado 96 puestos de trabajo y con la RPT nueva se van a incorporar unos 60 en números globales, de los cuales 30 van a salir a oferta pública consolidada en los presupuestos de este año. Esto, para que os deis una idea, estamos hablando de que el capítulo de personal en el Ayuntamiento de Valdepeñas de ayer a hoy, es decir, del 2002 al 2023, pasa a ser 1.800.000 euros más. Es cierto que de ese 1.800.000, medio millón viene sobrevenido por el 1% del equilibrio que se ha ajustado este año a los funcionarios, que aunque se pagó en noviembre,
se hizo con crédito a los presupuestos del 2023 y al 3,5% que van a subir de acuerdo a los presupuestos generales del Estado, lo cual supone un 5% sobre una plantilla que entonces era de 12.800.000, luego medio millón de euros ya iba de suyo. A eso hay que sumar el 1.300.000 de la incorporación de nuevos puestos de trabajo, con lo cual ahora creo que dentro de 2 años, porque los procesos son lentos, pues yo creo que Valdepeñas se va a dotar de los recursos humanos necesarios para generar mayores prestaciones o en mejores condiciones de la que lo está haciendo. Hemos hecho a lo largo de este año, a pesar de las leyes de ajuste presupuestario, hemos conseguido. Yo me encontré una plantilla de 38 guardias más el jefe municipales, 39, nunca la he visto completa, ahora está completa. Es verdad que tenemos los índices, estos datos sabéis que son del Ministerio del Interior, somos la ciudad en comparación con nuestra demografía y nuestra situación, con menos índice de criminalidad de Castilla-La Mancha, pero también es verdad que no todas las localidades tienen la suerte de tener como nosotros a todas las fuerzas de seguridad del Estado. Tenemos a la Guardia Civil, tenemos al Seprona, tenemos tráfico, tenemos Policía Nacional, tenemos Policía Local y desde luego tenemos un cuerpo que pasa muy desapercibido como Protección Civil, pero que nos hace una cantidad de trabajos impresionantes a la hora de que la ciudad vaya más o menos bien. Los presupuestos, aunque los daremos en una rueda de prensa un día antes o los del Pleno, Paco o yo, o los dos, tienen poco que apuntar. Nosotros hemos decidido, como hemos hecho siempre que ha habido elecciones, de generar unos presupuestos abiertos, por lo tanto, porque me parece que sería inmoral que yo dibujara hoy en el cargo unos presupuestos de acuerdo a mi criterio, las urnas saquen otro gobierno y el gobierno que entre se encuentre con las manos maniatadas de no poder hacer lo que sea su programa electoral. Por lo tanto, los presupuestos solamente recogen todo lo que venía sobrevenido del ERUSI, todo lo que no se ha acabado, que está en marcha, porque han sido obras que han quedado desiertas y hay que volverlas a sacar, como lo del canal, y la única eventualidad que hay, que creo que lógicamente le vendrá también bien al gobierno que venga, es que nosotros estamos teniendo problemas, siempre los tuvimos con el mercadillo, no por los del mercadillo, sino porque es verdad que pilla lejos, es verdad que las personas mayores cuando llegan allí pues no es lo más cercano posible, es verdad que tenemos una industria indiscutible a la que no podemos tocar dentro de la ley, pero que genera unos olores que no son los más agradables algunos días de mercadillo. Tenemos también el problema de que el ferial, que desde que yo soy alcalde ha tenido ya 1, 2, 3, 4, esta es la 4ª ubicación, y estamos utilizando un suelo privativo, como es donde la montamos en el nuevo Valdepeñas, pero que un día se desarrollará y se está desarrollando a una velocidad de vértigo que yo estoy feliz, porque aquel proyecto de tener un centro comercial lo hemos convertido en un centro comercial abierto, pues con lo del Popeye, con Leroy Merlin, con la firma holandesa que viene ahora, que es la similar a IKEA, en fin, yo creo que tenemos una recepción enorme y lo único que va dibujado es una partida de 200.000 euros, que es el 50% de lo necesario para desarrollar un nuevo ferial, una nueva urbanización, que para que os situéis vosotros, ya lo dibujaba el plan de ordenación municipal, es mirando al Parque del Este hasta la circunvalación que viene de Infante, la circunvalación que coge de Moral a Infante. En ese trozo se van a desarrollar ahí 2 millones de metros cuadrados, con una zona urbanística, calles, tal, y dibujaba el plan de ordenación municipal un gran auditorio al aire libre, ahora que ya hemos conseguido y todo el mundo lo ha entendido, que los grandes conciertos tienen que salir de la plaza por seguridad, incluso por respeto al mismo intérprete, que no da igual que esté acotado en la plaza donde se está oliendo a las sardinas fritas o asadas de los bares. Entonces hay que dibujar
un plan de ordenación municipal y un desarrollo urbanístico que pasa por un proyecto, que el proyecto está en torno a unos 500.000 euros y hemos dibujado 200.000 para poner en marcha el diseño de los terrenos afectados y los dibujos de los terrenos que haya que expropiarse, hay que expropiarlos en unos casos y en otros, si no hay que expropiar terreno, los derechos urbanísticos que les corresponda a cada uno que tenga allí una parcela. Este es un proyecto que puede llevar 4, 5, 6 años, no me cabe la menor duda, pero si no iniciamos esto podemos llegar a un momento en que nos estrangulemos. ¿Por qué juntar el mercadillo con la feria? Porque ya está desarrollado ese espacio para que ahí se puedan instalar, además de la feria, los eventos como el mercadillo o cualquier otro que pudiera venir. ¿Por qué estamos en esa zona? Pues porque tiene una entrada y salida a la circunvalación directa sin tener que pisar el pueblo, con lo cual generamos seguridad a los feriantes en unos casos, a los del mercadillo en otro, porque es una zona fácil y accesible de llegar incluso andando a través de la avenida 1 de Julio, pasando el Parque del Este, y por lo tanto ese es el único proyecto que hemos incorporado a los presupuestos, que supongo que salga el gobierno, que salga de las urnas, pues lo va a hacer porque lo está demandando el pueblo. Y bueno, para mí creo que esta ha sido una legislatura, ya que estamos cerrando, bastante buena, porque a pesar de que el COVID y todo lo que ha sobrevenido, lo cierto y la verdad es que Valdepeñas no se ha parado, es decir, que hayamos sido capaces, de terminar e inaugurar un velódromo que solamente hay 6 en todo el país homologados internacionalmente para competiciones y que hayamos entrado en el calendario internacional del ciclismo, que ya tenemos eventos anunciados para este año, con la inversión que eso ha supuesto, pues me parece que eso, en medio de la pandemia, la guerra, la inflación, ha sido un logro. Hemos cerrado algo que no vive gente, así que, o no mucha, votos no va a dar, pero que era necesario, como la calle Torrecillas, donde estaban las tuberías de plomo de 1906 y donde los colectores eran pequeñitos porque sabéis que era una zona de bodegas y ahora está llamado a hacerse bloques de piso, donde lógicamente las canalizaciones de agua, luz, fibra óptica y demás, estaba el separativo de aguas pluviales de residuales. Bueno, yo creo que haber conseguido cerrar también esa parte está muy bien. Vamos, aunque lo anunciará el presidente, supongo, en su visita, a firmar un convenio con la Junta de Comunidades para cerrar en la próxima legislatura la circunvalación norte del plan de tormentas de la parte del hospital, para entendernos, para que no se anegue. Ahí lo cogimos por los pelos y sabíamos que no nos íbamos a dar, pero la peor gestión es la que no se hace. Fuimos a los fondos de resiliencia para cuencas, pero es verdad que las cuencas eran cuencas fuera del casco urbano, porque lo que hay que hacer es más urbanización ahí que encauzar el arroyo que hay. Pero bueno, lo vamos a conseguir con recursos propios y de la Junta de Comunidades, espero. Entonces yo creo que vamos a cerrar el año muy bien, no nos hemos parado. Hoy yo creo que Valdepeñas está mejor que estaba hace 4 años. Hemos conseguido también, dentro de esos suelos, adquirir la casa por 1 millón de euros de donde está la joyería Bolaños, que está llamada a ser demolida para ampliar la calle Constitución, cosa que verá el próximo gobierno, salga el que salga, esos deberes ya los tiene hechos, con lo cual la salida al parking que sale ahora directamente a la plaza Constitución o Plaza España y que tiene que coger un trocito de la calle Las Escuelas, va a salir directamente a la calle Castellanos y se va a ampliar la plaza en todo ese espacio. En fin, este es un regalo para el gobierno que venga, porque realmente haber actuado en una ciudad como esta, de 10 siglos, en el pleno corazón en torno a la iglesia, y sacar el espacio que sacamos en su día de la calle Constitución, más el que se va a ampliar ahora, pues yo creo que esto lo va a hacer una ciudad habitable. Y otra cosa que recogen los presupuestos también, porque ya tenemos el preacuerdo hecho, es que
la casa que hay detrás de las bodegas A7, que sale a la calle, no me acuerdo cómo se llama, Princesa o Cruces. Ahí hay una casa enorme, con un fondo enorme, hemos llegado a un acuerdo y la vamos a adquirir este año, con lo cual vamos a hacer un parque público junto con las bodegas A7. El parque estará abierto, aunque estará separado, ya lo haremos artísticamente bien, con una valla similar a la que tiene el convento para entendernos, que separe la bodega A7 del parque, porque si lo dejamos abierto de noche, las bodegas A7 tienen un patrimonio como las tinajas, como los chilancos, que no pueden estar abiertos al albur de un vandalismo, no por ser malos, sino porque un día se le va uno la pinza o está pedo y hace una payasada, ¿no? Pero en ese trozo del pueblo, como sabéis, está tremendamente colmatado. Cualquiera que quiera un espacio público tiene que bajar a la Plaza de España o irse a hacer puñetas al Parque de las Infantas. Pues vamos a dotar de un parque público bonito. Ahí hay, os estoy hablando de cabeza, pero hay más de 800 metros, o sea, es casi media Plaza España, ¿no? Con lo cual, urbanísticamente lo vamos a esponjar. Y luego otras cosas que se han quedado paradas y tienen los presupuestos, porque tenemos problemas con patrimonio, que están muy bien los problemas y que sean conservadores, es que adquirimos la Casa de los Vascos también en esta legislatura. Es la casa emblemática y la única que conserva la arquitectura del siglo XVI, la única que sobrevive. Hay que, entre comillas, reconstruirla, pero todo lo que eran los almacenes y jardines de esa casa en la calle Cervantes lo queremos abrir como un espacio público, que también hace mucha falta, porque tenemos el colegio al lado y el tener un espacio de recreo le puede venir muy bien, pero que llevamos 2 años discutiendo con patrimonio si son galgos o porencos, qué es lo que hay que conservar, qué es lo que no hay que conservar, y ahora el último hándicap que tenemos, que bueno, lo vamos a ganar porque llevamos razón, pero la burocracia lleva su tiempo, es que el muro, que es de adobe, que es del siglo XIX, que no tiene nada, es derribarlo para abrirlo, igual que las bodegas A7, a la calle Cervantes, y dejar también otro espacio público en otra zona muy colmatada de Valdepeñas. Esto se podría haber hecho en estos 2 años desde que firmamos definitivamente las escrituras. Hicimos modificaciones presupuestarias con incorporación de crédito para hacer las obras y estamos a expensas de que patrimonio resuelva, ¿no?, con los hándicaps que sean. Pero esto pues se verá también a lo largo de este año o en el siguiente, y será otra cosa que salga el gobierno que salga, lo va a tener hecho. Bueno, yo creo que con todas estas ideas y las que me ahorro por si hay preguntas y si no ya está bien, porque yo ya aprendí cuando trabajaba en publicidad que si querías ser noticia tenías que dar un titular, y creo que eso será 8, así que no voy a ser noticia, afortunadamente, porque yo ya lo que quiero es pasar desapercibido lo más posible. Y en todo caso, daros las gracias. Conmigo habéis tenido siempre una lealtad de afecto que yo os agradezco de corazón a todos, y no lo digo a vuela pluma. Así es que, bueno, que tengáis feliz año y lo que queráis preguntar, aquí está. Sí, sería un espacio para eso. En realidad lo que no podemos hacer es un ferial para 5 días al año. Se trata de hacer primero la urbanización, segundo, eso va a llevar, además del Parque del Este, zonas verdes y de recreo, va a llevar zonas de paseos, va a llevar ese auditorio al aire libre, pero con puerta donde podemos meter, manteniendo toda la higiene y salubridad para el mercadillo. Y lógicamente va a tener una zona urbanizable de viviendas en torno que dan. Hay otro proyecto que lo comunicó in voce el presidente de la Confederación, que le agradezco mucho la sensibilidad que ha tenido siempre con Valdepeñas, pero el Parque Lineal, que era otro sueño, entendiendo como Parque Lineal donde acaba el canal Puerta del Hierro hasta la desembocadura en la Nacional Cuarta, nosotros diseñamos a iniciativa de los que nos hicieron el plan de Tormenta, que eran el Colegio de Ingenieros, Caminos y no sé qué tal, de Castilla-La Mancha, nos dio una idea que la hemos puesto en marcha, que es hacer un parque lineal fiore grande,
donde cuando vengan grandes trombas de agua, el agua coja su sitio, pero mientras tanto, que llueve cuando llueve, cada vez menos, va a ser una zona de ocio deportiva, con atletismo, con carril bici, con ciclismo, con portería, con baloncesto. Bueno, nosotros tenemos que, estamos ahora mismo en la fase de expropiación de suelo, y en cuanto pongamos el suelo a disposición de la Confederación, entre comillas, no lo urbanizará, que no sería la palabra, digamos que haría la ocupación del suelo para hacer todo este dibujo de un parque lineal deportivo y de ocio, y me ha comunicado, y hoy está a punto de aprobarse, pero se va a aprobar, que dentro del plan cuatrienal, que en este caso sería 2023-2030, porque mientras se pueda son 6 años, pues se ha dotado a ese proyecto para Valdepeñas con una partida de 5.600.000 euros. Con lo cual, en la medida que nosotros tengamos la disponibilidad del suelo, lo pondremos a disposición de la Confederación, y tenemos 6 años para terminar eso, que de alguna manera también conduciría la parte sórdida que tiene la avenida de Castilnuevo, porque con eso paralelo debajo revitalizaría también la iniciativa que llegará del campo de golf. Y al margen de que este fundamental es el riesgo, ¿no? Otra cosa que se ha conseguido después de muchos años, ya lo habéis visto anunciado, es que se va a recomponer y hacer accesible la estación de Valdepeñas, con una inversión de 2.600.000 euros. Y hay otro proyecto que espero salga a lo largo de este año, y es que nosotros no vamos a seguir, ni creo que ningún gobierno debe hacerlo, no vamos a seguir cubriendo el canal de la Veguilla hasta la desembocadura en el Puente del Hierro, porque como sabéis hace un embudo, el canal tiene 11 metros de ancho y al llegar allí tiene 8,75, con lo cual sabéis que cuando ha habido las tormentas en estos últimos años parece que rebosa por esa boca cuando te vas a la cabecera, que es el Parque del Este, y el agua va bien, y es que el embudo lo que hace es un retroceso. Claro, las vías del tren no se pueden modificar, el tráfico ferroviario no se puede suspender, y llevan 2 años desde que se firmó con Ábalos, a quien le agradezco también la sensibilidad que tuvo, me mandó aquí al equipo, ya está a punto, ya está en exposición pública el proyecto. Lo que se va a crear ahí, para que lo entendamos, es un sifón, para que todo el agua que llegue sea capaz de absorberla sin que haya un retroceso y expulsarla a lo que sería después el parque lineal. Deciros que el proyecto, aunque está en fase de borrador, y en esta son 14 millones de euros lo que se va a invertir por parte del Ministerio para salvar ese riesgo. O sea que esa es otra cosa que tampoco se ve, pero que está ahí hecha. Y otra que también se ha ralentizado por las obras, como sabéis, porque ya cuando lo teníamos todo aparece una línea que nadie sabía que existía, es que vamos a conexionar el cinturón histórico de Valdepeñas a través de la calle Alegría con el barrio de San Pedro, con lo que eso supondrá también de un desarrollo urbanístico industrial en la medida que esté comunicado con Valdepeñas. Ese es otro proyecto que va a salir a concurso en este año, con lo cual quietos no nos hemos quedado estos 4 años, aunque para bien o para mal, será para bien. No vamos a ver materializado lo que se hubiera podido materializar en una situación normal, sin pandemia, sin inflación y demás. Pero imaginaros toda la información que os estoy dando, toda está en marcha, y fíjate el futuro que nos queda por delante. Más. En la Carta de los Reyes, señoría, ha incluido, aparte de presentarse a las próximas municipales, volver a repetir si ha sido destina a la población al Senado. Bueno, esa es buena pregunta. Como os he dicho que no os voy a mentir, podría decirte a esa pregunta que hoy no toca, porque tocará en noviembre o diciembre de este año, ¿no? Pero lo que tengo claro, y no voy a engañar a nadie, es que quiero vivir. Y llevo 8 años, al margen de circunstancias personales, que no vivo. Es decir, no vivo.
no tengo sábados, no tengo domingo, voy y vengo a Madrid 20 veces en una semana para aprovechar el tiempo en el ayuntamiento, hay una comisión nada más, pero tienes que coger el coche, ir, meterte en Madrid, tener la comisión. A veces acaba a las 10 de la noche el Senado, como sabéis, y para aprovechar otro día me vengo de las 10 y llego a casa a la 1 y a las 8 estoy en el ayuntamiento, donde hoy no toca, pero cuando toque obviamente las dos cosas no van a ser. Podría decir que me llevan ya como un bozal, pero o que voy con los pies a rastras. Es que si os digo la verdad no la vais a creer, así es que, pero yo os la voy a decir. Me he presentado porque todo lo que hay en marcha, francamente, sé que lo estoy diciendo yo, no lo puedo dejar a merced de lo que hoy tengo enfrente. No puedo. No puedo. O sea, no puedo, la falta de capacidad intelectual para desarrollar estos proyectos que han sido de manera somormuja trabajados en la sombra, negociaciones tal, y que queden en manos de alguien que lo que hoy hay enfrente, lo digo como valdepeñero, es verdad que yo no sabía lo que sé hoy cuando llegué, pero sabía un poquito más de los que hoy están, porque además, en particular la jefa de la oposición, que supuestamente sería la llamada, es que no sabe, es que no quiere aprender. Entonces, no voy a dejar, después de 20 años, con los macroproyectos que desde luego garantizan la seguridad de Valdepeñas, como es el plan de tormentas, con lo que os he dicho, el puente, el parque lineal, la calle Alegría para la vertebración del casco antiguo con esa zona del pueblo. No lo voy a dejar en manos de alguien que sé que está... No, eso es lo que al final me ha decidido. Y eso se llama vanidad, lo siento. Del plan de tormentas para resolver la escuela y el hospital, ¿qué pasa con la demanda? Pues si todo se tranquiliza, habrá que hacerlo en 2 fases. Se tendría que iniciar en septiembre porque no es un proyecto que se pueda trocear, hay que hacerlo de golpe. Se puede hacer en 2 fases. La disponibilidad del suelo ya la tenemos. Y por cierto, lo he dicho 1000 veces y lo diré uno más. A una persona y ha venido a firmar de por nada, le vamos a romper su piscina, se la vamos a quitar. Y la ha puesto a disponibilidad del pueblo, ¿no? Porque afectamos a viviendas que se quedan sin jardín, pero es que esta se queda sin piscina, ¿no? Así es que, agradecido. Entonces, tiene una fase que es meter los colectores, que como sabéis son colectores de 6x4, que van a recoger el agua a la altura del Cersira. Entonces sería abrir esa zanja y meter eso sería una fase que está en torno a 2 millones de euros, y luego lo de urbanizar por encima, que lleva un carril bidireccional doble y un carril bici doble para que todo el nuevo Valdepeñas puedan ir los chavales a los institutos en bicicleta y generar seguridad. Esa fase son 2 millones de euros la urbanización. La primera, que es salvar las aguas, pues yo creo que si iniciamos el concurso en septiembre de este año, para que quede adjudicado en noviembre o diciembre y poder empezar las obras y en el 2024 ejecutarlo. ¿Por qué esperar hasta septiembre? Porque la aportación que hace la Junta, más la que tenemos que poner nosotros de recursos propios, como va a ser plurianual la subvención de la Junta, no voy a abrir una obra troceándola en un trozo para abrir la mitad y después continuar. Entonces tengo que hacer coincidir la continuidad de las obras con los años fiscales. Pero bueno, yo creo que a partir de hoy, en 2 años, por lo menos, esos colectores van a estar puestos, enterrados, y nos quitaremos ya ese dolor de cabeza que siempre que llueve está ahí. Es verdad que hemos mitigado mucho con la calle Ciudad Real, con el arroyo Culebra de abajo, con la entrada y el cruce que hicimos de la rotonda de la salida al Moral, hasta comunicar con los colectores del Parque Empresarial Entre Caminos. Oye, que llevamos, desde la última cifra que os di a esta, llevamos 20 millones de euros enterrados, literalmente enterrados,
para paliar el tema de las inundaciones. Pero bueno, quedan estas dos cosas. 3, parque lineal, que está en marcha y con dinero. Puente del Hierro con el sifón, que está en marcha y con dinero. Y la zona norte, que está diseñada y ahora faltan los dineros, que los tenemos cuando lleguemos a un acuerdo con la Junta de Comunidades.